¿A qué llamamos recursos genéticos? Hay infinidad de definiciones. Yo tomé una que me parece que es la más pragmática, que son organismos útiles, para usos alimenticios, farmacéuticos, industriales, ornamentales y todos los que quieramos incluir. Siguiente. Pero particularmente nos vamos a referir a los recursos genéticos domesticados. Los recursos genéticos domesticados han tenido una función fundamental en crear el sedentarismo en el hombre. Es decir, cuando nace la agricultura aparecen las ciudades. ¿Y por qué? Porque esos recursos genéticos domesticados garantizaron la seguridad alimentaria en aquellos primeros sedentarios y lo garantizan hasta ahora en la civilización moderna. ¿Quiénes hicieron el trabajo de domesticación? Los pueblos originarios. Y me voy a referir a los recursos genéticos principalmente de nuestra América Latina, que va desde México hasta donde quieramos. ¿Sí? Incluir Antártida no la incluimos, Islas Malvinas la incluimos, no la incluimos. Y considerando este espectro geográfico, en este mapita que está de este lado, vemos unos puntos negros, uno en México, que es el centro de domesticación maya-azteca, el 2, que es el centro de domesticación preincaico, y que después algo hicieron los incas, pero normalmente nosotros tenemos a los incas como los indígenas que siempre han estado en ese lugar, pero la vida de los incas fue muy cortita, unos 400, 500 años, o sea que los que domesticaron fueron muy anteriores, y otros pueblos, porque la domesticación se llevó entre 20.000 y 3.000 años, es lo que más o menos estimamos por datos genéticos y arqueológicos, ¿no? El centro 2A es el otro centro de domesticación, que es el centro de Chiloé, donde estaban los mapuches, y tenemos dos centros sobre la costa atlántica, que son los centros de domesticación de los pueblos guaraníes. ¿Qué nos dejaron con esta domesticación a lo largo de 20.000 años? Papas y ocas, tubérculos andinos, en múltiples tipos, colores y gustos. Una de las cosas que es un mito, cuando se habla de domesticación siempre se piensa que domesticaban por tamaño, no, domesticaban por usos y por gustos, y básicamente porque les llamaba la atención algo, además del uso, ¿no? Maíz, siguiente, porotos, quinoas, siguiente, zapallos, tomates, ajíes y morrones, batatas y mandiocas, maníes y cacahuates, cacao y muchos frutos tropicales que están en vías de domesticación. No todos llegaron a depender plenamente del hombre, muchos se mantienen en estado silvestre. Ahora, lo interesante es cómo lo producían. Todos estamos acostumbrados a ver un campo plantado uniforme, ¿no es cierto? Pero hay un ejemplo típico que se extiende de los lagos de Norteamérica hasta el Río de la Plata, que se llama milpa, que consiste en esta trilogía, entre maíz, poroto y zapallo. El maíz crece primero, sirve de vara para que crezca el poroto lo fertiliza al maíz, y el zapallo, que crece entre los liños del maíz, sirve como controlador de malezas. Entonces es un cultivo biodiverso, bioseguro, sustentable y altamente productivo. Estamos sacando 3 producciones en la misma superficie. ¿Y qué se llevaron de las Indias, estos adelantados? Lo más conocido por la historia es lo que no buscaban, oro y plata. En 130 años, que es esa cronología documentada en el archivo de Indias, no sé si se ve, pero se llevaron 16 millones y pico de kilos de plata y 131.000 kilos de oro. Eso es lo que todos conocemos. Y se dice que ese oro y esa plata que se llevaron fue el desencadenante de la Revolución Industrial Europea y de la modernidad. ¿Pero qué más se llevaron? Se llevaron todos los recursos genéticos que habíamos visto, que era lo que esperaban. Y así aparecen el chocolate suizo, la ensalada rusa, la salsa boloñesa, las papas inglesas, las tortillas españolas, los girasoles rusos, la pimienta inglesa, los frijoles españoles y hasta el gazpacho. Uno se debería preguntar qué comían los europeos antes de descubrir América. Pero la felicidad ibérica no fue eterna porque aparecieron los piratas. ¿Qué buscaban? Estos sí, buscaban oro y plata, pero también buscaban comida.
y por muchos años saquearon a saqueadores. Pero también inventaron la biopiratería moderna. Y acá les quiero contar el ejemplo del caucho. El caucho es una especie propia de la Amazonía, que con algunas incisiones que se hacen en la corteza, se extrae un látex y ese látex después se transforma y se hacen las cubiertas y todo lo que conocemos de caucho. Siguiente. El caucho era conocido por los olmecas, que eran antecesores de los aztecas. Y hasta tenían un juego, que es muy parecido al básquet moderno, donde con una pelotita hecha de látex, la picaban y eso es lo que le llamó la atención a los europeos y se lo llevaron al producto de Europa. Un producto elástico con el cual se podían hacer zapatos, ropas impermeables, proyectiles inflables, que esto ya lo hacían los mayas y aztecas. No corrían en pata como usualmente se dice, sino que se untaban los pies con látex y cuando se endurecían podían correr sin gastarse los pies, ¿no? Siguiente. Pero con este descubrimiento el caucho conquista al mundo civilizado entre 1735 y 1800. Hay algunos personajes que ustedes van a reconocer ahora. En 1759 se hace el primer traje de caucho impermeabilizado para el emperador de Portugal. En 1770 aparece la primera goma de borrar al mezclar caucho con piedra pómez. En 1839 Goodyear, no sé si lo conocen, descubre la vulcanización y en 1900 más o menos Dunlop patenta el primer neumático. Con esto viene la sobredemanda de caucho. Siguiente. Y Brasil tenía el monopolio. Brasil era el único productor de caucho del mundo. Hasta que aparece un Englishman, don Henry Wickman, que se lleva la moderada cantidad de 70.000 semillas de la Amazonía al famoso Kew Garden. Acá nos están fallando un poco las animaciones, pero aquí estaba el Kew Garden. Y del Kew Garden, que es un instituto de botánica de los más famosos del mundo, donde hay un montón de científicos muy buenos, se reparten semillas a todo el Imperio Británico, a todas las colonias tropicales, Ceilán, Indonesia, Singapur, Malasia, India, Nigeria, y se establecen plantaciones de caucho que tuvieron esta consecuencia. Siguiente. Los arbolitos implican o son proporcionales a la producción actual de caucho. Fíjense lo que produce Brasil y fíjense lo que produce el sudeste asiático. Esto no solamente que es un robo, sino que es un daño comercial y obstrucción del desarrollo local. Así que este es el primer caso de biopiratería documentado en tiempos modernos y que lo llevaron a cabo los ingleses muy adrede.